Hoy estaremos continuando con la serie de domingo, que es Viviendo su Palabra. ¡Ay, fuertecito! Sí, y el título de la enseñanza de hoy es La palabra de Dios es espada. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Efesios y también vamos a ir a Hebreos 4:12, para que ponga un separador ahí en Efesios 6:17 y ponga otro separador ahí en Hebreos 4:12. Díganme cuando ya estén listos. Bien. Dice así, un solo versículo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12. Así es, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Me acompañan a orar, por favor? Amado Dios, te damos gracias esta tarde por la bondad que tienes con nosotros de permitirnos reunirnos, permitirnos tener un local para poder hacerlo. Gracias por aquellos que han determinado en su corazón estar aquí. Señor, háblales, recompénsales, bendícelos con tu palabra. Señor, más allá del predicador, entendemos que tu palabra es eficaz y que cumple el propósito por el cual fue enviada. Nosotros creemos y deseamos crecer en tu palabra, en el conocimiento, y que podamos, Señor, avanzar en esta carrera que tenemos como creyentes y, Señor, esperar el día que tú regreses, pero estando bien equipados, estando bien preparados, siendo precisos, Señor. Ayúdanos esta tarde con tu gracia para conmigo, Señor, pero también para con mis hermanos, y habla a sus corazones. Amado Dios, lo pido en el nombre de Jesús. De Jesús. Todos ubican, tal vez algunos ubican a un personaje llamado George Whitefield, siglo XVIII, muy amigo, y ahí cuentan algunas anécdotas, ¿no? Que traía pique con John Wesley. Tenían diferentes posturas, ¿no? Y bueno, George Whitefield, pues era un predicador, predicaba hasta 2, 3 veces al día. Bueno, y en una de sus sermones se dice que un hombre llamado John Thorpe estuvo ahí junto con unos amigos, y este hombre pertenecía a un club. El club se llamaba así, Club del Fuego del Infierno. Pues eran unas fichitas, ¿no? Ahí con eso, con el puro nombre del club, ya sabemos por dónde va el asunto. Bueno, el caso es que estaban ahí, iban a escucharlo, porque luego se iban al club, que era en una taberna, y ahí se burlaban de él. Y bueno, una de esas ocasiones, dicen que en mayo de 1750, después de haberlo ido a escuchar a George Whitefield, que llegaron a la taberna, y cuando llegó el turno de burlarse de John Thorpe, dice que agarró una Biblia y empezó a hacer los ademanes, incluso a imitar la voz de George Whitefield, y que en una de los puntos del sermón, pues, estaba como haciendo feedback, bajar poquito. En uno de los puntos del sermón que estaba él, pues, repitiendo, ¿no? Dice que de burla gritó así, con la Biblia en la mano, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis, le dijo a sus amigos, ¿no? Y que en ese momento, de repente, su corazón fue impactado con el Evangelio. El pecado se hizo realidad en su vida, que se quedó mudo, ¿no? Quedó mudo, que se sentó con un corazón quebrantado y confesó el poder de Dios a los del club del infierno, ¿no? Del fuego del infierno.
2 años más tarde, este club cerró y este hombre llegó a ser uno de los predicadores cercanos a John Wesley. Vean, sin esperarlo, sin buscarlo, cómo la palabra viene y puede atravesar un corazón, ¿no? También se dice que unos siglos más atrás, 1521, todos hemos escuchado acerca de Martín Lutero, ¿verdad? Y lo ubicamos con temas de la Reforma. Bueno, así es el aniversario, ¿no?, de la Reforma. Dicen que él fue citado por el emperador de Alemania en 1521. Fue citado, le pusieron una mesa con sus tesis, con sus libros. Y le pidieron que el emperador le dijo, ok, ¿estos son tuyos? Sí. Pues, ¿te arrepientes? ¿Te retractas de esto? Y hay una frase famosa que él dijo, ¿no? Es una parte de un escrito que dice así, hermanos, dice, él respondiéndole al emperador, o sea, no es a cualquier persona, ¿no? Es al emperador de un imperio. Y le respondió de esta manera, a menos que esté convencido mediante el testimonio de la Escritura o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que ellos muchas veces se han equivocado y se han contradicho. Dijo él, quedo sujeto a los pasajes de la Escritura que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni me retractaré de nada, ya que no es prudente ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Afortunadamente ahí no le dieron cuello, ¿no? Pasó un año y él en un sermón dijo esto, hablando acerca de cómo había crecido la reforma y cómo se estaba dando todo esto. Él dijo esto, dice, simplemente enseñé, prediqué y escribí de la palabra de Dios. Por otro lado, yo no hice nada. Y mientras dormía, la palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe o emperador le infligió tales pérdidas. Es decir, la palabra dañó tanto al magisterio de la iglesia como no lo había hecho otra persona. Yo no hice nada, dice Lutero. La palabra lo hizo todo. Y bueno, haciendo un resumen, ¿no?, de esto, es la Reforma no se basó en Martín Lutero, no se basó en sus enseñanzas, sino se basó en la inquebrantable palabra de Dios. Entonces, en estas ilustraciones, hermanos, lo que quiero mostrarles es que en ocasiones la palabra, como a John Thorpe, es una espada que la atraviesa, es decir, es un arma ofensiva. Pero vean, no hubo intervención humana, no hubo alguien que le predicó, simplemente el hecho de él tomar y repetir y leer desde el libro, vino esa espada y atravesó su corazón. Pero otras veces la palabra es un arma defensiva, la palabra se defiende por sí misma. No significa eso de que dejamos la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? Para que nos cuide, no. Sino que los argumentos de la palabra son tan fuertes, son inquebrantables, que pueden defenderse de cualquier papa, de cualquier concilio. ¿Okay? Entonces, vamos a desarrollar estos dos aspectos de la palabra, que es defensiva, que es un arma de defensa personal, pero también es un arma de ataque. ¿Ok? Entonces, vamos primero, por favor, ahí a Efesios 6:17. Ya lo leímos. Y bueno, conocemos el pasaje. El pasaje desde el versículo 10 nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? De la guerra espiritual, y aquí puede haber un montón de formas de pensar. Tal vez han escuchado predicaciones, o tal vez algunos vengan de un contexto donde se ha abusado de esto, ¿no?, de la guerra espiritual. Y bueno, no hay tiempo para meternos ahí, pero encontramos en este versículo, hermanos, que esa espada de la que habla el versículo 17 de Efesios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es parte de esa armadura que Dios le da al creyente. Es decir, primero
Primero, nos habla, ¿no? En resumen del yelmo, el que es el casco, habla de los zapatos o los guaraches de la paz, ¿no? Nos habla del escudo de la fe, nos habla de la coraza, habla del cinturón de la verdad, como parte de una armadura que Dios nos da, ¿no? Pues para hacer guerra espiritual, porque luego ahí, tiempo atrás, hasta yo anduve vestido de soldado, ¿no? Y dicen que algunos andaban hasta con rifles y otros con espadas, cuando el mismo texto nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes, ¿no? Contra gobernadores, ¿no? Es decir, es espiritual. Bueno, el punto, hermanos, es que se nos da esta espada del Espíritu como parte de esa armadura. Y la armadura es una armadura de defensa, ¿no? Y el texto de Efesios 6, les digo, a partir del versículo 10, nos dice que es defensiva, ¿sí? Que es para protegernos de los ataques de Satanás, de los estratagemas de Satanás, de las artimañas de Satanás, de sus estrategias de argumentos. ¿Sí? O sea, no de que no, mi casa se mueve, la licuadora se prende en la noche, ¿no? Y ahí está la guerra. Yo no digo que no pueda pasar eso, ¿no? Pero habría que platicarlo, ¿no? Pero no se trata de eso. La idea y la figura que tiene este texto, ¿no? De Efesios 6, 10 al 17, es de un soldado, hermanos, que está vestido con la armadura y que está parado en la primera línea de la batalla. Y que en una mano tiene un escudo que mide 1,20 de alto, un escudo que es de madera, que es de cuero y que tiene pedazos de metal, y que antes de la batalla se remojaba, se metía en agua y estabas ahí parado. Y todos hemos visto películas, ¿no? Y ahí vienen, y a veces algunos estaban grandotes, y ahí estás parado, ¿y qué pasaba, no? Que chocaban contigo. Bueno, contigo no, ¿verdad? Con nuestro héroe de la película. Y ahí estás y te empujaban tus compañeros te empujaban, pero por enfrente te estaban empujando también. Si uno se abre, si uno corre, pues por ahí entran, ¿no? Y pueden hacer daño. La cosa es que cuando ya está aquí enfrente, cuando estás aguantando, y nos dice el texto, ¿no? A grandes rasgos, que también es para protegernos de las flechas, ¿verdad? Que vienen encendidas. Por eso es la razón de humedecerlo, ¿no? Para que no causara daño al escudo. Pero cuando lo tienes aquí cerca, entonces ya puedes tomar tu espada del Espíritu, porque esta espada, no, la idea no es una espada grande, sino es una espada corta, una daga, máximo de 35 40 centímetros, que se portaba aquí, porque cuando estás así de frente a frente, pues no puedes sacar la espadota, ¿no? De aquí que la saques ya bye. No, estás aquí enfrente y cuando lo tienes aquí y que ves que se quiere meter, un soldado entrenado para eso. Estaban entrenados para eso. Entonces, esa es la idea de esa espada de la que nos habla aquí Efesios 10, 17. Pero nos dice que no es física, ¿verdad? No es una espada física. Dice que es la espada del Espíritu. Y luego dice que es la palabra de Dios. Tal vez ustedes han visto forritos de la Biblia, ¿no? Que traen una espada así, ¿no? No, traigo mi espada. Bueno, sí, pero no. ¿Por qué dice que es la espada del Espíritu? Por lo que ya hemos visto en 9 predicaciones anteriores, la palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. La palabra fue comunicada por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:21 nos dice que hombres fueron impulsados a escribir, fueron comunicados por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16, que es el versículo lema, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Que fue soplada por Dios. Entonces, es por ello, ¿no? Esa es la razón de que esta palabra es la espada del Espíritu. Ahora, esa palabra que tradujeron, ¿no? Aquí, por ejemplo, Biblia de las Américas, como palabra de Dios, no es la palabra logos, que luego vemos en otros pasajes, como el que ya estudiamos de Juan 1, sino que esta palabra es muy socorrida por los que producen devocionales. Es la palabra rema, tal vez usted la ha escuchado antes, ¿no? Y lee esta porción y espera el rema de Dios.
¿Y qué Dios te habló de este pasaje? Y bueno, la idea del significado de la palabra rema es que sí es una palabra específica, que es una palabra precisa. Es decir, cuando hablamos de logos, hablamos de todo el discurso de Dios, todo lo que Dios ha hablado, es decir, toda la revelación de Dios. Pero rema es una porción específica que se va a utilizar en un momento preciso. Es decir, para un ataque, no olviden el contexto, para un ataque de Satanás, en todas sus formas, tentaciones, desánimo, frustraciones, hay una palabra específica, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, les decía, hay una palabra correcta. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos pide consejería, ¿de qué viene a hablar? ¿De la flora y fauna de la Mesopotamia? No, trae un asunto específico, ¿no? Trae un asunto específico. Mira, estoy batallando con esto, ¿no? No puedo dejar el Facebook. ¿Qué hago? Borra tu cuenta, ¿no? O sea, viene con un tema en específico. ¿Qué necesitamos nosotros hablar con la persona? De un punto específico de la palabra de Dios, hermanos. Pero para que eso sea posible, nosotros tenemos que tener un depósito de la palabra de Dios en nosotros. Pastor Raúl sabe mucho esta figura. Todos ubicamos los cheques, que ya casi no se usan, ¿verdad? Más que en los finiquitos, ¿no? Te dan un cheque. Pero bueno, ¿qué pasa si vas al banco y le entregas el cheque al cajero y te dice, rebotó, ¿no? ¿Por qué rebotó? ¿Por qué te lo botaron? Que no tiene fondos, ¿no? Entonces, si nosotros giramos un cheque de $1,000,000, ¿cuánto tiene que haber mínimo en la cuenta? Pues 1,000,001 al menos, ¿no? 1,000,000 para que te puedan cambiar el cheque. ¿Cómo nosotros vamos a dar a otros? ¿O de dónde va a salir nuestra palabra específica, nuestra palabra precisa, nuestro rema, si no tenemos un depósito de nosotros de la palabra? O sea, tiene sentido, ¿no? Si tú no tienes la espada, oye, pues ya estás peleando, ahí está, dale, dale, y se me olvidó. O sea, no aplica, ¿no? O sea, error. Entonces, hay que tener un depósito. Hermanos, esta espada, un dato adicional y último, es conocida como la machaira o macaira. Se conoce así, les decía, es una espada de 40 centímetros, específica para combate cuerpo a cuerpo, para defenderte. Si ya entró las líneas chocaron, entonces ya se armó así la rebambaramba, como dicen, ¿no? Y estás tan cerca que solamente es con espada, ¿no? ¿Has visto las películas de los que manejan unos cuchillos así, ¿no? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué tiene que ser golpes precisos, palabras precisas? Porque los ataques de Satanás, hermanos, son precisos. Él sabe dónde darte, Él conoce nuestras vidas, Él sabe dónde nos duele. Entonces nosotros necesitamos saber responder, no podemos nada más ir y leer un versículo enfrente, ¿no? Hoy voy a leer para que me vaya bien y voy a leer el Salmo 50. Y ya me voy. No, esas son cuestiones místicas, ¿no? Pero vamos a un ejemplo de la palabra, contextualizando esto que les acabo de decir, Mateo 4, por favor. Mateo 4, versículo 4 al 10. Ahí vamos a ver el subtítulo que dice la tentación del Señor Jesús, ¿no? Ahí es lo que nos enseña el subtítulo ahí. Y bueno, este es un claro ejemplo, hermanos, de los ataques de Satanás viniendo en este sentido, en el texto como tentaciones. ¿Ya estamos ahí? Dice así. Bueno, en los versículos anteriores, si vamos al 3:2, para no leer todo, el Señor Jesús está ayunando, ¿verdad? ¿Cuánto? 40 días y 40 noches. Yo creo que eso viene como dato de que también la noche ayunaba. Pero bueno, eso es extra. Y Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, ¿no? Ahora, hermanos, hasta aquí un paréntesis. En 40 días sí hace hambre. ¿Sí o no?
Y si te dice, haz que esas piedras se conviertan en pan y se le quedan y tienen forma de pan bachi, o tiene forma así de conchita o de... Y sí, 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 sí. Yo sé que la tentación no radicaba en eso, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos una mañana sin desayunar y pasa el gato y ¡guau!, ¿no? Le das una patada, ya estás enojado y ya, qué ayuno ni qué nada, ya perdiste todo, ¿no? Los estribos. 40 días, sí hace hambre. O sea, y, y más que tienes el poder de sí convertirlo en unos sándwiches, porque tenía el poder, porque lo que le dice Satanás es cierto. Si soy el hijo de Dios, a ver. Pero vean la respuesta. Aquí vemos un ejemplo de un rema. Jesús le respondió, él respondió y dijo, escrito está. No fue un rollo propio, ¿ven? No fue algo que se le ocurrió, algo que era acorde, ad hoc, no. Le respondió con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si hace hambre, pero la palabra va primero. Es la respuesta al ataque. Luego, si vamos al versículo 7 otra vez, otra respuesta, otro ataque. La tentación era que se aventara, ¿no?, del pináculo del templo, y el Señor Jesús le responde en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y vemos la última tentación, ¿no? La tentación a la que muchos sucumben. Fama, falda y feria, dice, ¿no? Las 3 Fs del infierno le llaman a eso, ¿no? Todo eso te daré si postrado me adorares. Y vean, aquí está el rema de Jesús en esa respuesta. ¿Por quién fue llevado Jesús a la tentación? Si usted ve el versículo 1, dice que por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado. Otra vez, versículo 10, a la mitad dice, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así se responde, hermanos. Así es un rema, así podemos ver nosotros cómo se usa adecuadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, no sales peleado, ¿no?, con los demás, sino la usas apropiadamente. El Señor Jesús les dio una promesa a sus discípulos, diciéndoles en Lucas 12:11, se lo leo, no vaya ahí, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, dice, no os preocupéis cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Escuchen, ellos habían pasado 3 años con el Señor, pero no solo eso, es que como judíos, ellos tenían un entrenamiento en la Torá, es decir, ellos conocían las Escrituras, es decir, no estaban en cero. Es decir, no es que les va a aparecer depósito de la nada, virtual, no. Había depósito en ellos, pasaron 3 años de entrenamiento con el Señor Jesús, y viene esta palabra, y luego viene, por ejemplo, Hechos 4, 5 al 13, son cuestionados por los sacerdotes, porque estaban predicando y habían hecho algunos milagros. Y vean, versículo 8 de Efesios 5 al 13, dice, entonces Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo, se les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Dice, os sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y la respuesta, dice que los sacerdotes y las personas, los escribas, los ancianos, se maravillaban porque estos eran indoctos de cómo hablaban. Pero eso no salió por ósmosis, eso salió porque había un depósito en su espíritu, ¿no?, de la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Pero aparte, dice que estaban llenos del Espíritu. Entonces, si vamos nosotros a Efesios, si regresamos a Efesios 6:17 y vemos el 18, habla acerca de la oración. Y bueno, no vamos a entrar ahí, pero tenemos la espada, pero tenemos la palabra.
Pero si nosotros no ejercitamos, hermanos, las disciplinas espirituales, vamos a ser presas fáciles de las artimañas de Satanás. ¿Ok? Entonces, algo sumamente importante es que nosotros podemos tener la espada, ¿sí? Tenemos la información, pero hay que saber usarla, ¿no? No se la das a un niño, una espada filosa, hay que saber usarla. Y le leo Timoteo 2, 2 Timoteo 2:15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Al final del versículo dice que usa bien la palabra de verdad. Y el sentido que tiene aquí, no podemos desarrollar todo esto, pero es que la usa con precisión. Y para usar la palabra, para usar la espada del Espíritu con precisión, necesitamos practicar. ¿Y sabe cómo se practica? Teniendo disciplina en la lectura, en la meditación, ¿no? Escudriñando, estudiando a profundidad, usando otras herramientas para estudio, hablando con otros creyentes. A veces yo creo que estoy seguro que aquí hay personas que serían excelentes consejeros, pero les da penita, ¿no? Pero que tienen un depósito impresionante y que pueden ser usados por Dios, ahí está, ¿no? Hay que practicarlo, hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos la espada del Espíritu. Deme un segundito que se me movió aquí la... Entonces, nosotros no tenemos que ir al seminario para ser especialistas en la palabra. Sería muy bueno hacerlo, ¿no? Sería muy bueno hacerlo, pero no es necesario. Lo importante es, lo que les comentaba, prestar interés en el estudio de la palabra, prestar interés en la meditación, en la memorización, para poder ser precisos. ¿Ok? Porque nosotros podemos notar, hermanos, cuando alguien en la congregación con que hablamos estuvo en la mañana con Dios. Nosotros podemos notar cuando hablamos con una persona que pasa tiempo en la palabra de Dios. Cuando tú le preguntas algo, ¿qué sale de su boca? La palabra. Y te aconseja, oye esto, sí, mira, la palabra dice así. Y, uy, no lo había visto así, ¿no? Y dices, bueno, eso es usarla con precisión. Y por supuesto que somos humanos y nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero necesitamos practicar, ¿ok? Y solo para cerrar con el versículo de Efesios 6:17, es necesario, hermanos, que nosotros, y sería bueno que usted repasara esos versículos y se detuviera, fuera despacito, y ver que es necesario estar firmes. Vivimos en tiempos difíciles en los que necesitamos estar bien plantados como esos soldados que están en la primera línea. Y la Biblia no dice que tú ataques, dice que aguantes, que te mantengas firme. Porque viene un ataque y ya pasó, ¿no? Y saliste bien librado, pero viene otro, porque viene otra línea y viene otra horda. Entonces, estar firmes con toda la armadura de Dios para poder soportar esos ataques del enemigo. ¿Ok? No hay otra forma, no hay oraciones mágicas. ¿Sí? Bueno, pues le puedes llamar a un hermano, estoy pasando por un tiempo difícil, ayúdame, ora por mí, está bien. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios y aguantar. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta entonces, ya, cuando Él regrese, ahora sí tira la armadura por allá, avienta el casco, ¿no? Pero mientras no, estamos firmes. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Ya. ¿Me acompañan Hebreos 4? Hebreos 4:12. Y aquí vamos a encontrar la misma razón de por qué la palabra dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Porque fue inspirada, porque fue comunicada por el Espíritu Santo. En cuanto a que es eficaz, no voy a entrar ahí, ya José Luis la semana pasada abundó bastante en el tema. Solo ir a Isaías 55:11, que fue el versículo que él tomó y que habla acerca de por qué la palabra es eficaz. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero, ¿no? Estas son palabras del Señor. Mi palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra es eficaz, ¿por qué? Porque salió de la boca de Dios y va a cumplir el propósito. Y eso es algo, hermanos, en que nosotros los que predicamos podemos estar tranquilos y confiando de que no son mis argumentos, mi oratoria, palabras adornadas, palabras inteligentes, palabras rimbombantes en las que vamos a impactar, ¿no?, a sus mentes, sino es la palabra de Dios la que no va a ir a sus corazones y no va a volver vacía, va a cumplir el propósito para el cual fue enviada, ¿no? Pero ya José Luis abundó en esto. Y bueno, aquí en Hebreos 4:12, cuando habla acerca de porque la palabra, aquí sí es logos, aquí se habla acerca del discurso completo de Dios. Aquí no es una palabra específica, es decir, aquí nos dice que cada párrafo de la palabra, ¿no?, cada punto, cada coma de la palabra es vivo y es eficaz porque fue soplado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este texto también nos habla acerca de otra espada. Si usted sigue leyendo, ¿no?, que dice que esta espada, que es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Y esas espadas grandes, hermanos, no tenían filo en toda la orilla de la espada, todo el lomo, no sé cómo se llamará, pero en la punta de las espadas estaba afilada, que cuando entraba en el cuerpo de un oponente, se iba rápido. No tenían que afilarla todas, si simplemente se afilaban solamente la punta, podía entrar, ¿no? Y tiene ese sentido. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. En Apocalipsis 19:15 nos habla de otra espada. No vamos a tratar ese texto, pero esa otra espada que habla Apocalipsis 19 se llama rampalla. Y esa sí es una espada de 1:20, grande, afilada, que puede cortar a un enemigo, le puede cortar un miembro, un brazo, hasta la cabeza, ¿no? Y en Apocalipsis 19:15 dice que esta espada, una espada aguda, dice, hablando acerca del Cordero, del Señor Jesús, dice, de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones. Es decir, esa espada se va a usar para juicio. Dios les va a hablar a las naciones, va a venir el juicio, los va a condenar y va a ser como que una espada que los atraviesa, ¿no? Tiene ese sentido. Le digo, no vamos a abundar en eso, pero son los dos tipos de espada que la Biblia nos enseña: la machaira, de Efesios 6:17, y otra vez la machaira en Hebreos 4:12, y la rampalla que está en Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿pero qué de esta espada de Hebreos? Dice que es más cortante que una espada de dos filos, y luego dice, y penetra, fíjense, no solamente entra en el cuerpo del oponente, causándole daño, ¿no?, entrando incluso al corazón. Dice que esta espada penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, ni siquiera Aristóteles, con todo su asunto de la metafísica, soñó con poder llegar a ese punto de ver, ¿no?, de poder discernir lo espiritual. Pero esta espada dice que puede dividir lo más íntimo, lo más interno del hombre, que es su espíritu, que es su alma. Que puede llegar a esa división. Aunque puede haber debate entre que si somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Han escuchado eso? Otros decimos que somos cuerpo y alma. Y no está tratando este asunto aquí, sino que dice que esta espada es tan cortante y tan penetrante que llega a un punto espiritual, donde separa, ¿no?, donde separa el alma y el espíritu, ¿no? Y luego dice las coyunturas y los tuétanos. El tuétano, hermanos, es la médula del hueso. Para nosotros llegar al hueso, a esa médula, tenemos que perforar el hueso para llegar allá adentro, y es dolorosísimo. Pero dice que también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras que el rema nos ayuda a defendernos en una situación, ¿no?, a presentar defensa con la misma palabra, esta espada va a actuar en nosotros primeramente.
Va a llegar a nuestro corazón, a nuestro plano espiritual y va a llevar, hermanos, a juicio nuestros pensamientos y va a discernir. Es decir, cuando habla de que discierne, tiene un sentido de que discrimina los pensamientos. Es decir, al estar predicando, al usted estar escuchando una predicación, leyendo la palabra, el Espíritu Santo está abriendo sus pensamientos y está diciendo: este pensamiento es malo, este pensamiento es bueno, este pensamiento es de Cristo. Está separando. Así como en una congregación hay creyentes y no creyentes, y puede ser que todos nos veamos como ovejas aquí, pero Él está separando espiritualmente. Dice: esos son mis corderos y estos no, los de acá, ¿no? Los de acá sí son, ¿no? Está haciendo eso. Entonces, esta palabra dice que va a llevar a juicio los pensamientos del corazón. ¿Recuerda la enseñanza de Apocalipsis 3 de la iglesia en Sardis? Que ellos tenían nombre de que estaban vivos, pero que el Señor había visto sus obras. Y el sentido que tiene la palabra ahí es que Dios había acercado al corazón de la persona y había abierto así la caja para ver adentro. Y había encontrado que por fuera estaba bonita la caja, ¿no? Bien adornadita y todo, bien forradita, pero adentro había necrosis, ¿no? Como la manzana, ¿no? Adentro estaba podrida. Entonces, esta espada tiene esa habilidad de poder discernir las intenciones del corazón, de ver los pensamientos, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, y otras personas, podríamos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? A otros, diciendo, incluso podríamos decir: mira, qué hermano tan comprometido. Es el primero que llega a la iglesia y es el último que se va. Wow, yo cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? Pero esta espada del Espíritu va a ir tan profundo que va a discernir cuál es la intención de llegar primero y de irse al final. Para nosotros puede ser: wow, o sea, qué padre, ¿no?, que lo pueda hacer. Pero esa espada tiene esa habilidad, ¿no? Es decir, nosotros podríamos engañar a los demás con un falso compromiso, pero la palabra manifestará lo verdadero. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda? ¿Quién dio más? Físicamente, ¿quién dio más? Los otros, ¿verdad? Pusieron más dinero. Y la viuda usó todo lo que tenía, 2 blancas, ¿no? Usó todo lo que tenía. Y la viuda no se levantó y dijo: ahí está, para que vean, yo puse todo lo que tengo, ¿no? Y ustedes pusieron de lo que les sobra. No, ¿quién fue el que dijo eso y quién vio eso? El Señor Jesús. Es decir, Él vio la intención, Él vio más allá de la cantidad. Hermanos, y eso es una llamada de atención para nosotros. El Señor ve cuánto ponemos allá y no es un momento para levantar una ofrenda, ¿ok? El Señor sabe la intención de lo que ponemos ahí y de lo que no ponemos ahí. Y usted también lo sabe, ¿no? Entonces, no tenemos la lista de los diezmadores, ¿no? Como en otras congregaciones ahí bien quemados, ¿no? Bien quemados, pero vean, es la palabra del Espíritu la que va a discernir y la que va a ver y la que Dios va a decir: no sé yo, integridad aquí, ¿no? Y luego sigue diciendo que el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense, esta figura de que las cosas están desnudas tiene el sentido de cuando un animal lo llevaban a degollar, al sacrificio, y le agarraban el cuello y le levantaban el pelaje para que pudieran darle con el cuchillo o como sea que lo fueran a cortar. Es decir, tiene ese sentido, ¿no?, de que se descubre. Entonces, a Dios no lo vamos a engañar. Todos sabemos eso, ¿no? Que Dios no puede ser burlado. La cuestión es que a veces en nuestro interior nosotros podemos incluso engañarnos a nosotros mismos. Pero vean, no solamente es negativo, hermanos, de decir: ay, es un regaño. No, no, no. Sino que Dios ve adentro y conoce la integridad y el sentido y la intención en tu corazón de a veces como nosotros hacemos las cosas y que a veces las hacemos sin esperar que alguien nos diga gracias,
podemos, Señor, pues aquí está y se acabó y punto, no digo nada, ¿no? Bueno, eso el Señor sí lo ve y Él lo va a discriminar en su momento, ¿no? Y lo va a discriminar en el sentido de, lo va a discernir y lo va a abrir. Entonces, Él lo va a recompensar, hermanos. Así como en Corintios dice que van a ser probadas nuestras obras, ¿no? Los que edificaron con oro, piedras preciosas. Dice que otros edificaron con heno, madera y hojarasca. Entonces, Él va a dar su recompensa a aquellos que halló en su corazón integridad, que halló una buena intención en servir, en estar aquí. Y a veces, hermanos, esos no son los que nosotros podríamos considerar que son los mejores brothers, ¿no? Porque nosotros discriminamos de manera diferente. Pero esa espada discrimina desde lo profundo, desde la intimidad del creyente. ¿Ok? Entonces, decía, es un descanso para nosotros, los que predicamos. Cuando usted le habla a una persona, cuando usted le predique el Evangelio, debe de descansar en que esa palabra va a actuar en ellos. ¿Sí? De que usted no tiene que apantallarlos, ¿no? De que nosotros no tenemos la habilidad de llegar al corazón, pero tenemos la responsabilidad de predicar lo que está en la Escritura. ¿No? Y cuando predicamos el Evangelio, no engañarlos, Dios va a resolver tu matrimonio y cosas de esas, ¿no? Sino, aquí está, ¿no? El Señor dice esto. ¿Alguien ha escuchado el texto de la fe viene por el oír? Y generalmente se dice por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, así no dice el texto. Dice que la fe viene como resultado, en la Nueva Versión Internacional, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de cuando hablamos a otras personas, de cuando predicamos, predicar las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único mensaje que puede dar fe. De ahí, si no lo hacemos, podemos hacer discípulos propios y nadie quiere ser discípulos de nosotros, ¿ok? Somos discípulos de Cristo. Entonces, Spurgeon, ya casi terminamos, Spurgeon dijo esto, refiriéndose a los ministros, a los obreros, dice, además, dice, si como ministros y obreros ustedes necesitan algo que pueda atravesar el corazón del hombre, es que yo quiero aprender para hablar a las personas y que cuando les predique lloren, ¿no? Eso, yo quisiera hacer eso. Dice, si ustedes necesitan algo que pueda compungir, que pueda atravesar el corazón a sus oyentes, vayan a este libro. Digo esto porque he conocido predicadores que tratan de usar palabras propias muy cortantes, muy incisivas. Dios nos libre de eso. Cuando nuestros corazones se calientan y nuestras palabras tienden a ser filosas como una navaja, recordemos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No tratemos de continuar la guerra de Cristo con las armas de Satanás. No hay nada tan incisivo, no hay nada tan cortante como la palabra de Dios. Apégate a ella. La palabra de Dios tiene un filo muy agudo y todas las palabras cortantes que necesites es mejor que las tomemos prestadas de aquí. Porque a veces nosotros con nuestras ganas de ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, podemos herir en lugar de ayudar. Nosotros no tenemos la habilidad de destorcer un tronco torcido, ¿verdad? Aunque le elijemos por acá y le elijemos por todos lados y lo vamos a terminar quebrando. Si queremos que se vea como una vara o adelgazando mucho. La mejor manera de mostrarle a un tronco que está torcido es mostrarle un tronco que está recto. Es decir, así son las palabras de Dios. Un tronco que está recto, ¿no? Entonces, qué privilegio tan sublime, hermanos, tanto los que predicamos como los que tienen, como ustedes, la oportunidad de predicarles a otros, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. Qué privilegio de hablar las palabras de nuestro Dios, tomarlas de aquí. ¿Sabe? Porque son las únicas que pueden matar al viejo hombre. Son las únicas que pueden tomar a Agag. ¿Recuerdan a Agag? Al rey que el rey Saúl dejó vivo. Y Samuel lo tomó. ¿Y qué le hizo? Lo hizo pedazos, ¿no? O sea, todo salió volando por todos lados. Pero es esa palabra la única que puede hacer eso
con el viejo hombre. Si nosotros tratamos de darle por el lado suave, ¿no? Que no se sienta tan mal, palabras suavizadas, estamos dejando vivo a Agag, cuando lo que Dios dijo es que mataran todo. Entonces son las palabras de Dios las únicas que pueden destruir al viejo hombre. Pero también, hermanos, por otro lado, qué responsabilidad tan grande pararse aquí al frente, o ustedes tomar una Biblia sin tomar las palabras de ellas y decir, así dice el Señor, cuando no es lo que dice el Señor. ¡Qué responsabilidad! Yo te aconsejaría que lo pensaras 2, 3 veces. Es mejor, déjame ir a mi Biblia, déjame buscar el texto y no inventar cosas, ¿no? Sino ir al texto y tomar las palabras del texto para no decir, así dice el Señor. En el Antiguo Testamento, los que decían, así dice el Señor, y no decía, cuello o apedreado. Entonces, ¿por qué? Nuevamente, porque si nosotros no usamos esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder llegar al corazón del hombre natural. No le vamos a dar la oportunidad de que la palabra llegue y lo transforme, ¿no? de que lo mate, ¿no? al viejo hombre. Entonces, si nosotros queremos ser efectivos en nuestra predicación con sus familiares, con sus amigos, si usted quiere ser relevante, predique la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Necesita practicar, necesita entrenar, necesita hacer depósito. Si no, no. Si no, va a salir la pura cacha, ¿no? Sin espada. Necesitamos practicar, necesitamos hacer ese depósito para poder hacerlo. Entonces, pues vamos ya a las conclusiones. 2 puntos nada más. Hace calor, ¿verdad? Es el fuego del Espíritu, hermanos. Tocante al primer punto de Efesios, no se trata de una lectura, de un estudio intelectual, lo que va a producir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no es cuánta teología yo tiro. ¿Se han visto en los semáforos uno que avienta machetes? Y es bueno, ¿ah? Pero en un combate con no sé, esos de los de esgrima, no, lo deja como coladera, ¿no? ¿Por qué nada más juega con esos machetes? Es decir, sí sabe muchas cosas de trucos, pero a la hora del combate va a salir corriendo. Entonces, exacto, muchas veces ni tienen filo, ¿no? Por seguridad. Entonces, no se trata de algo intelectual, sino presentarse a Dios con la oración de David del Salmo 26:2 que dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y la realidad es que necesitamos todos los días, hermanos, nosotros ser traspasados por la espada del Espíritu, porque queremos crecer, ¿no? ¿Tenemos malos pensamientos? Sí. ¿Queremos que Dios nos ayude? Necesitamos su palabra para que los discrimine, para que los separe, para que lleve a juicio a esos malos y los podamos poner a los pies de Cristo. Es lo que nos dice, ¿no? Entonces, para que podamos ser purificados, para que podamos ser santificados. Amén. Entonces, pues damos gracias a Dios. Nos ponemos de pie, por favor.